Hola, en este video vamos a hacer una fácil demostración del teorema de cambio de variable en el caso de la integral de Riemann-Stieltjes. El teorema dice lo siguiente: si nosotros tenemos una función monótona creciente alfa que va en un intervalo cerrado a b en los reales, una función Riemann-Stieltjes integrable con respecto a esta alfa precisamente en el intervalo a b, y una función phi que sería la que haría las veces del cambio de variable, que recorrería el intervalo a mayúscula b mayúscula en el intervalo AB de manera creciente y que sea suprayectiva, es decir, que todo el intervalo AB vaya mayúsculas, pues vaya y cubra a todo el intervalo AB minúscula. ¿Sale? Entonces, en este caso, ocurre que la composición f compuesta con phi es también una función Riemann-Stieltjes integrable, pero esta lo es con respecto a esta función phi, alfa compuesta con phi, en el intervalo cerrado a mayúscula, b mayúscula, y lo más importante, la fórmula. La integral de esta función f compuesta con phi desde a mayúscula hasta b mayúscula con respecto a la composición alfa con phi vale exactamente lo mismo que la integral desde a hasta b de la función f con respecto a la función alfa. Para la demostración hagamos unos pocos dibujos. Nosotros tenemos en primer lugar entonces la función alfa que recorre el intervalo a, b minúsculas, ¿sale? Y nuestra función f pues va entonces de este intervalo también en los reales, y por otro lado tenemos entonces a la función phi que viene recorriendo el intervalo a mayúscula b mayúscula, ¿no? Y que cubre, ¿no? Que el intervalo a minúscula b minúscula, es decir, que nuestra mayúscula va a dar a la a minúscula, nuestra b mayúscula va a dar a nuestra b minúscula, ¿sale? Y conforme nosotros avanzamos en esta dirección, las imágenes de phi van avanzando también, pero en esta dirección. ¿Sí? Por esta razón se tiene que si nosotros tenemos una partición cualquiera del intervalo a mayúscula, b mayúscula, digamos x0, x1, x2, xi, menos 1, xi, pues las imágenes de esta partición bajo la phi pues van a dar a otra cosa que también es una partición, o por lo menos casi que lo es, salvo por el pequeño detalle de que, bueno, nuestra función pues solamente es creciente y suprayectiva, no necesariamente es inyectiva. Pues podría ocurrir que dos miembros de esta partición, digamos el xi y el xi menos 1 y el xi, fueran a dar a un mismo elemento del intervalo AB. Pero bueno, no importándonos mucho ese detalle, lo que sí tendríamos es que, digamos, las imágenes, digamos, los numeritos que serían de la forma phi de xi, ¿verdad? Recorriendo a i desde 0 hasta n, ¿verdad? Esto es una partición del intervalo cerrado a minúscula b minúscula, ¿sale? Salvo por una situación, salvo por esa situación de que algunos de estos phi de xi pudieran estar repitiéndose. Claro, para que se repitieran, nosotros tendríamos que tener que la función phi en un intervalo de estos, pues tendría que ser constante. En el sentido inverso, si nosotros tuviésemos una partición del intervalo a minúscula b minúscula, digamos y0, y1 hasta ym, ¿sale? Pues esta partición induciría también una partición del intervalo AB, aunque siendo honestos, más que inducir una partición, induciría muchas. Tendríamos que de entre todas seleccionar alguna. Miren, por ejemplo,
Si nosotros tenemos aquí a nuestro y menos 1, entonces, bueno, por su proyectividad, alguien del intervalo AB, pues tiene que venir a dar a y menos 1. Pero ese no tendría por qué ser único. Sin embargo, no nos importa mucho. Seleccionando cualquier elemento xy del intervalo AB, pues nosotros podemos simplemente considerar a este elemento y meterlo dentro de una partición. Es decir, si yo tengo una partición Q del intervalo AB minúscula, pues entonces esta partición Q me podría inducir una partición Q' en el intervalo AB. De la misma manera que cuando yo tenía una partición P en el intervalo A, B mayúsculas, las imágenes de los elementos de la partición me inducen una partición P' en el intervalo A minúscula, B minúscula. El punto importante es que precisamente estos pares de particiones definen las mismas deltas y también definen los mismos máximos y los mismos mínimos, o mejor dicho, los mismos ínfimos y los mismos supremos para la función f. Esto es entonces que las sumas inferiores y las sumas superiores determinadas por estas particiones P y P', por ejemplo, van a ser equivalentes, lo mismo que las sumas inferiores y las sumas superiores determinadas por Q y Q' en este caso. Veamos por qué. A ver, si nosotros tenemos una partición P del intervalo A mayúscula, B mayúscula, como esta, x0 hasta xn, entonces nuestra P minúscula, nuestra P', formada por las imágenes de x0, x1, xn, bajo la phi, pues resulta ser una partición del intervalo AB. Entonces, noten ustedes que la delta, digamos, la delta alfa i, pero aquí, fíjense, con respecto a la partición P', estaría dada por, pues bueno, evaluar alfa, ¿verdad?, en phi de xi, que es el iésimo miembro de la partición P', menos alfa de phi de x y menos 1, el y menos 1ésimo miembro de la partición P'. Y por el otro lado, lo que nos resultaría de calcular delta alfa i, pero con respecto a la partición P, pero por otro lado, lo que nos daría el calcular las delta para la función phi compuesta con alfa con respecto a la partición P, pues sería simplemente aplicar la función phi compuesta con alfa en xi menos, perdón, este sería el diésimo, menos alfa compuesta con phi en x y menos 1. ¿No? Como pueden apreciar, entonces estas dos cantidades de aquí son exactamente las mismas. Bueno, eso con respecto a las deltas. Y respecto a los valores que toma la f en los intervalos correspondientes, pues tendremos lo siguiente. Enfoquémonos, por ejemplo, en los mínimos. A ver, el mínimo en el intervalo iésimo con respecto a la partición P', pues simplemente es el ínfimo de los valores que toma nuestra función f, ¿verdad?, en el intervalo phi de xi menos 1 a phi de xi. Vamos a f de t, tal que t está entre phi de x
y menos 1 y phi de x y, ¿cierto? Pero bueno, finalmente los valores que están tomándose en este intervalo, ¿verdad? Vienen de o sea, es decir, las t's que están en este intervalo, pues son las imágenes bajo phi de cosas que vienen del intervalo xy a xy menos 1. Es decir, esto lo podemos ver como el ínfimo de los f's de phi de, digamos, de s, donde ahora la s corre entre el x y menos 1 y el xy. ¿Sale? Entonces, y bueno, este último valor, pues es el que conocemos como el MI, pero con respecto a la partición P. De manera análoga, podríamos demostrar que si nosotros tenemos una partición Q del intervalo AB y nos fijamos en una de estas Q' inducidas por Q, entonces la delta alfa I que corresponde a la partición Q resulta igual a la delta phi compuesta con alfa I correspondiente a la partición Q'. ¿Sale? Y también podremos probar que las sumas inferiores, que los ínfimos con respecto a esta partición Q' son iguales a los ínfimos con respecto a la partición Q. Lo mismo con los máximos. Lo mismo con la otra partición y los máximos. Y bueno, dadas todas estas igualdades, tenemos entonces también la equivalencia entre las sumas superiores y las sumas inferiores. Con todo esto tenemos que las integrales superiores desde A mayúscula hasta B mayúscula de f con respecto a alfa compuesta con phi es igual a la integral superior desde A minúscula hasta B minúscula de la f respecto a alfa. Y lo mismo con las integrales inferiores. Y de aquí inmediatamente concluimos que la integral de A a B de f compuesta con phi respecto a alfa compuesta con phi es igual a la integral de A minúscula a B minúscula de f con respecto a alfa.